Vamos a retomar la temática del panorama electoral. Días atrás se conoció de una encuesta realizada por el Centro de Investigación y Estudios Especializados, CIES, en torno a la gestión del gobierno. Los resultados arrojaron cifras positivas para el régimen, siendo Guayas y Manabí las provincias donde mayor aceptación se registró. A partir de estas estadísticas nos preguntamos cómo se encuentra el ambiente preelectoral, tomando en cuenta además las recientes dimisiones en varias agrupaciones políticas. Lo vamos a analizar en nuestra primera entrevista de hoy. Diego Saldumbide, sociólogo con mención en Ciencias Políticas, máster en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica, gerente general del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, CIES. Diego, bienvenido a TVL Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos amigos televidentes. Buenas noches. Es un gusto tenerlo con nosotros y un poco para profundizar en cómo están precisamente las cifras, las estadísticas a partir de esta encuesta realizada por el CIES respecto de la gestión del gobierno, los niveles de aceptación. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, los niveles de aceptación o la evaluación de gestión en general sin duda alguna marcan muchísimo la cancha para todo el tema electoral. Sin embargo, no es el único elemento. En términos electorales estamos bastante tempranos aún todavía. Normalmente a estas alturas ya hay bastante discusión, no es en esta ocasión el caso. Tenemos varias candidaturas que empiezan a definirse, tenemos dimisión de algunos candidatos de ciertas tiendas políticas, entonces eso hace que el electorado no esté pensando todavía en términos de las próximas elecciones como tal. ¿Cuál es el sentir entonces del electorado en estos actuales momentos donde usted cita efectivamente que es muy temprano para hablar ya de posibles candidaturas en firme y demás? Bueno, este momento lo que se tiene es una tendencia bastante grande por el tema de aprobación del oficialismo como tal, del gobierno nacional como tal. Ahora, frente a eso, no significa que se traduce a votos, como le estoy comentando. Sin embargo, es algo que marca bastante la cancha. Uno de los temas, o más bien dicho, hay dos temas que son fundamentales en cómo se va a tratar el tema electoral, que tiene que ver con dos de las percepciones más grandes de problemas en la ciudadanía ecuatoriana, que tienen relación con la parte del manejo económico, no solo a nivel nacional, sino también con la coyuntura internacional, que es bastante compleja en los países de la región, y también con el manejo del terremoto, de la crisis que se produjo frente al terremoto. Son aspectos que generan certezas, o la actuación de las autoridades empiezan a generar ciertas certezas o expectativas también en función a cómo tratar estos temas. Estos elementos precisamente marcaron estas encuestas que ustedes realizaron. En efecto, encontramos que son las preocupaciones bastante grandes, que no es que van a calificarlas definitivamente, pero son los temas de importancia. Entonces, normalmente se hace cita a las simulaciones electorales, sin duda importantes, elementos bastante importantes, pero en este caso nosotros consideramos que es más importante entender todo el contexto, entender todo el panorama, todo el escenario que tenemos, que está marcado en una parte por un estado de ánimo general del país golpeado. Alrededor de la mitad de la población menciona que se siente mal o muy mal de alguna manera, lo cual sin duda alguna influye. Pero además de eso, hay una evaluación de gestión del gobierno bastante importante, y frente a esa evaluación del gobierno, que no solo es del gobierno nacional entendido como presidencia y ministerios, también entra dentro de esta evaluación la configuración de las personas, autoridades locales. Entonces, es un conjunto de actores que empiezan a configurar estos escenarios. Frente a eso, no hay todavía la percepción o no está configurado el escenario electoral como tal. Entonces, antes de entrar a configurar el escenario electoral, sería mucho más importante ver estos otros elementos, los que menciono. Estado de ánimo de la población, calificación del gobierno, calificación de las autoridades locales y también los problemas o las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Pero hablemos precisamente, por ejemplo, del estado de ánimo de la población, marcado en cierta medida o en gran medida, en este caso, por la situación económica que enfrenta el país. Esto obviamente ligado con el manejo económico del gobierno, de lo cual han surgido una serie de críticas y cuestionamientos. ¿Cuánto incidirá esto finalmente ya en cuanto a intenciones de voto, por ejemplo? Es bien difícil hacer una conversión de intenciones de voto como tal, porque además, en el caso del presidente Rafael Correa, se habla de una historia política. Y frente a esa historia, sobre todo en términos de investigación cualitativa, cuando conversamos en grupos focales con la ciudadanía, ellos recuerdan también momentos bastante complejos en los que se ha logrado salir adelante. Este momento, cuando hablamos, si es que el problema económico nacional e internacional va a incidir en términos electorales, sería una apuesta demasiado grande. Porque existen estos otros elementos que generan cierta confianza, en este caso, hacia la figura del presidente Rafael Correa. Respecto de la gestión como tal, Respecto en de otros la gestión ámbitos. como tal, exactamente. Ahora bien, usted hablaba y también lo hacíamos referencia en la presentación de esta entrevista, lo que tiene que ver con las dimisiones que hemos podido evidenciar en las últimas horas, en los últimos días, por parte de varios asambleístas, en el caso también de un ex asambleísta, a los partidos políticos, a las agrupaciones políticas a las que se pertenecían. ¿Esto cómo va definiendo un poco el panorama, el ambiente? Ese es un tema bastante interesante analizar, porque en el caso de las elecciones para asambleísta, el territorio más cercano, en este caso el de la provincia, también tiene su propia configuración. Entonces, existen sin duda alguna algunos personajes políticos, algunos actores que son asociados a ciertas tendencias. En otros casos es el personaje más importante que la propia agrupación política que lo respalda. Pero en el día a día no solo se trata de temas de dimisiones, sino que lamentablemente también golpean al sistema democrático porque no son las dimisiones más pacíficas. Y frente a eso, a puertas de las próximas elecciones, encontramos ya estos elementos que hacen que se configure un diálogo sobre lo político en términos negativos, que además en aspectos ya más territoriales también podría incidir de alguna manera en esto. Ahora bien, siguiendo en este mismo tema, evidenciamos también que han saltado en las últimas horas dentro del tablero electoral una serie de nombres, una serie de figuras, posibles candidatos a la presidencia de la República, que generan todo un abanico de opciones para la ciudadanía. ¿Cuán viable es esta realidad que ahora mismo estamos evidenciando? Ahí habría dos respuestas. La primera, desde la técnica de la política y la comunicación electoral. Ahí, sencillamente, si es que un candidato no es conocido por la ciudadanía, evidentemente no va a tener mayor probabilidad de ingresar. Y esto no significa que, por no ser conocido, no tenga la posibilidad de participar en la contienda electoral. Sin embargo, se requiere mucho más gastar, como se dice vulgarmente, suela, caminando, haciéndose conocer, obviamente no solo saludando, sino también ya hablando de las propuestas. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es, frente a estas configuraciones, el escenario no está hablando tampoco de nombres como tal. Sí puede haber unas figuras que tengan mayor trascendencia que otras, pero aquí se configura también a nivel de expectativas el cómo se va a lidiar la situación política del momento, la situación económica del momento y básicamente la situación social. Situación social también en términos de cómo se ha logrado avanzar en términos de derechos, por ejemplo. Frente a esos tres elementos vienen ya las propuestas de los posibles candidatos. Y ahí el debate va a ser cuáles son las personas que tengan la posibilidad de ampliar su discurso para plantear, continuar con alguna línea, reformar alguna línea o definitivamente proponer algo completamente nuevo. Pero esta serie de opciones que desde ya se presentan, aunque no son definitivas todavía, ¿no se podrían traducir en una intención o una estrategia para efectivamente dispersar los votos? ¿Una estrategia política en ese sentido? Pero ¿estrategia para quién y en qué sentido? O sea, sí, mientras más actores, más dispersión podría haber, pero también interesará ver... Estrategia, por ejemplo, de parte de la oposición para captar determinado número de votos que resten, en este caso, al movimiento oficialista. Claro, aquí en este caso, por ejemplo, en términos de oposición, lo ideal sería no plantear
plantear una segunda vuelta. Entonces, con el planteamiento de una segunda vuelta, sin duda alguna tendrían una posibilidad también bastante importante, bastante interesante. Ese sería el primer objetivo. Sin embargo, también es bastante aventurado empezar a dividir el escenario electoral simplemente con nombres, porque de esos nombres va a haber algunos que empiecen a configurar la confianza o las expectativas de la ciudadanía, y recién ahí podremos definir o podremos avisorar cómo se configura el escenario final. Y tendremos que estar atentos a aquello, todavía hay largo camino por recorrer hasta que se inicie ya el proceso de inscripción de candidaturas y demás. En efecto. Muchísimas gracias, Muchas Diego, gracias por habernos acompañado. Ha sido Diego Saldumbide, él es gerente del CIES, abordando con este espacio informativo sobre cómo se avisora desde ya el panorama electoral. Es tiempo de la traducción al quichua con César Guanolema.